días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar a ver la retroalimentación de la guía número 2 de trabajo, que es potencia. Esto es para primero medio. Soy su profesor Iván Flores y empezamos ahora la retroalimentación. Vamos a recordar la definición de potencia. Básicamente es una multiplicación iterativa, ¿cierto? Que se va multiplicando. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos la base, que es A, y n el exponente. El número n, que es el exponente, me va a decir cuántas veces vamos a multiplicar la base. Y nos va a dar el resultado, obviamente. Alguna otra cosa que tenemos que recordar es la regla del signo. Recordemos que cuando son signos iguales, el resultado siempre es positivo en la multiplicación y en la división también. Y cuando tenemos signos distintos, va a pasar lo contrario, va a ser un signo negativo, ¿cierto? Y en la multiplicación y también en la división. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de lo que recién acabamos de ver. Por ejemplo, vamos a hallar la potencia, el valor de cada potencia, en este caso 5 elevado a 4. Según nuestra definición es 5 por 5 por 5 por 5, y aquí nos va a dar 625. Multiplicamos 5 por 5, 25, 25 por 5, 125, y 125 por 5, 625. Si hacemos 7 elevado a 6, básicamente lo mismo, 7 por 7 por 7 por 7 por 7, ¿cierto? Y el resultado va a ser 117.649. Ahora, ¿qué pasa en la otra parte que yo puse en la guía? Que usando el exponente y dada la base me tenía que escribir la potencia. Bueno, en este caso, si tengo exponente 8 y base 5, esto es 5 elevado a 8. Ya que dije recién que el exponente es 8 y la base es 5. ¿Ya? Ahora, tenemos el mismo caso. El exponente es 14 y la base es 8. Obviamente ustedes ya se darán cuenta que es 8 elevado a 14. Es bastante sencillo y fácil de entender. Así que recuerden siempre, la base va a ser siempre el número que está abajo del exponente. ¿Ya? Y el exponente va a ser el número que me va a decir cuántas veces tengo que multiplicar mi base. Ahora vamos a ver qué pasa con la base negativa. Bueno, aquí tenemos que recordar que una va a ir con paréntesis y el exponente es par, como lo dijimos en la guía. Y la otra va a ser la base negativa y el exponente es par. Pero si se dan cuenta es sin paréntesis. Veamos con un ejemplo. Tenemos menos 3 elevado a 2. Si se dan cuenta está entre paréntesis. Por lo tanto, esto es lo mismo que menos 3 por menos 3. Y como ya se recuerdan la regla de los signos, esto va a dar 9. Siempre y cuando que tengamos los paréntesis encerrando todo el número negativo y el exponente par. Ahora, ¿qué pasa cuando no tenemos paréntesis? Vamos a tener menos 3 elevado a 2. Y esto es lo mismo que menos 1 por 3 por 3. Que me da lo mismo. Por lo tanto, esto va a dar menos 9. Si se dan cuenta, sin paréntesis me va a dar el resultado negativo. Y con paréntesis me va a dar el resultado positivo. Esto pasa cuando tenemos una base negativa y el exponente es par. ¿Ya? En conclusión, siempre y cuando que tengamos cualquier exponente par, 2, 4, 6, 8, 10, y la base esté entre paréntesis y es negativa, el resultado va a ser positivo. De lo contrario, va a ser negativo. Espero que hayan entendido. ¿Ya? Es bien sencilla la idea. Básicamente se tiene que dar cuenta si tiene o no tiene paréntesis. Vamos a recordar las propiedades de potencias. Todo número elevado a 0 es 1. Todo número elevado a 1 es el mismo número. Aquí están los dos ejemplos. Cualquier potencia elevando al 0 siempre va a ser 0. Si tenemos una multiplicación de misma base y distintos exponentes, se suman los exponentes y se conserva la base, como se muestra en el ejemplo. En una división de misma base y distintos exponentes, conservamos la base y restamos los exponentes. En la fracción es lo mismo. Mantenemos la base y restamos los exponentes. Aquí están los dos ejemplos para que ustedes los revisen. En una multiplicación de distinta base y todo está encerrado en un paréntesis y elevado a un exponente, podemos separar los factores y elevarlo al mismo exponente, como aparece en nuestro ejemplo
al lado derecho. En la división es básicamente lo mismo. Tenemos la división elevada a un exponente. El dividendo y el divisor también los elevamos al mismo exponente. En la fracción hacemos lo mismo. El numerador y el denominador lo elevamos al mismo exponente. Ahora, si tenemos nuestra potencia elevada a otro exponente, lo único que vamos a hacer es mantener la base y multiplicar los exponentes, como aparece en nuestro ejemplo. Si tenemos un exponente negativo, lo que vamos a hacer va a ser transformarlo en una fracción. Si es un número entero, vamos a colocar el 1 y la potencia va a estar en el denominador, con la salvedad que el exponente va a ser positivo. Y obviamente la base tiene que ser distinta, como aparece en nuestro ejemplo. Y por último, si tenemos una fracción elevada a un exponente negativo, lo que vamos a hacer es invertir la fracción y dejar el exponente positivo. Y aquí tenemos nuestro ejemplo que nos da esta propiedad. Son propiedades que se tienen que aprender, sí o sí, para trabajar en potencia. Sirven bastante para lo que viene más adelante. Y espero que se la hayan aprendido. Insisto, apréndansela, le va a servir bastante para los ejercicios a futuro. Vamos a ver algunos ejemplos ya de aplicación de las propiedades de potencia. El primero es una diferencia de potencia, ¿cierto? Les recuerdo que las propiedades de potencia son solamente para multiplicación y división. Entonces, cuando tenemos un caso así, lo que tenemos que hacer es básicamente resolver cada una de las potencias por separado y los resultados de las potencias sumarlos, restarlos, depende de lo que me están preguntando. En este caso, tengo que aplicar la propiedad de exponente negativo. Y aquí me da que esto es 1 partido en 5 elevado a 2. Sacamos los cálculos de cada una de las potencias y me da que esto es 25 menos 1 partido en 25. Luego tenemos que esto es 625 menos 1 partido en 25 y obviamente restamos y me da 624. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. También aplicando la propiedad de potencia de exponente negativo. Tenemos 2 elevado a menos 3 más 4 elevado a menos 3 dividido de 2 elevado a menos 3. Por lo tanto, como dije anteriormente, aplicamos la propiedad de potencia de exponente negativo, ¿cierto? Me da 1 partido en 2 elevado a 3, 1 partido en 4 elevado a 3 y obviamente tenemos 1 partido en 2 elevado a 3. Calculamos la potencia de cada uno de nuestros elementos y me da que es 1 octavo más 1 partido en 64 avos dividido en 1 octavo. Primero que nada vamos a hacer la suma de fracciones, ¿ya? No se olviden, la suma de fracciones primero. No podemos simplificar, acá. Tenemos que hacer primero el numerador, por favor, no se vayan a equivocar. Y aquí obtenemos que nuestra suma va a ser 9,64 avos partido de 1 octavo. Como esto es una división de fracciones, les recuerdo que el primero va a quedar intacto y el segundo se va a invertir y de vez de división vamos a tener una multiplicación. Ahora, si ustedes quieren multiplicar numerador con numerador, denominador con denominador, lo pueden hacer, pueden simplificar cruzado, pero tenemos que llegar a 9 octavos, sea como sea, ¿ya? Les recuerdo siempre que los resultados deben estar a la máxima simplificación o a la fracción irreductible, ¿ya? Veamos el último ejemplo. Ahora debe tener una suma, tenemos una multiplicación y división de potencias. En este caso tenemos la misma base en todas y lo único que tenemos que aplicar la propiedad de potencia sobre potencia. Vamos a hacer eso primero. 3 por 3 nos da 9, 2 por 4, 8 y 2 por 2, 4. Y aquí aplicamos la otra propiedad de potencia, que si tenemos la misma base en una multiplicación, vamos a sumar los exponentes. Y si tenemos una división, vamos a restar el exponente.
Luego nos da el exponente 13 y el resultado final va a ser 2 elevado a 13. Espero que haya quedado claro. Muchos de estos ejemplos que acabo de hacer son ejercicios, ¿cierto?, de la guía anterior con números cambiados. Obviamente no son los mismos, pero sí el procedimiento es el mismo, ¿ya? Si tienen duda, les recuerdo, por favor pregunten, envíen mediante correo electrónico, ustedes lo tienen, ¿cierto? Así que por favor, no tengan miedo y pregunten las dudas que tengan, ¿ya? Ahora vamos a ver un ejemplo de planteo. Tenemos este problema, me hablan de una bacteria que se reproduce cada hora, se duplica, ¿ya? O sea, en 2 en 2. Por lo tanto, es un problema de potencia. Me preguntan, ¿cuánta habrá en 6 horas? Eso es lo que tengo que ver. Me dicen cuál es el resultado que tenemos en 6 horas. La cantidad de bacterias. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño cálculo. Vamos a tener 2 al principio. Como me dicen que se duplica, vamos a tener 4. Y obviamente vamos a duplicar el anterior y eso me va a dar 8. Por lo tanto, si lo llevamos a la parte de potencia, esto sería 2 elevado a 1. Ya saben, 2 elevado a 2. Y este es 2 elevado a 3. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, si tenemos 2 horas y me dicen que 2 elevado a 3, obviamente si lo sacamos, esto va a ser 2 elevado a 7. Este sería el resultado de la cantidad de bacterias que vamos a tener en 6 horas. Bueno, aquí se ve fácil, pero ahora si yo lo hubiera dicho en 24 horas, ¿cuánta sería la cantidad? Obviamente ustedes no me van a colocar el resultado de 2 elevado a 24. En este caso sería 2 elevado a 25. Es un número muy grande. Y lo dejamos expresado en potencia mejor. Aquí, obviamente, esa es la idea. Dejar expresado en potencia el resultado. Les dejo un desafío. Necesito saber en n horas. Me tiene que dar ¿cómo se llama? Me tiene que dar una fórmula de saber en n horas cuántas bacterias vamos a tener para este ejercicio. Es una expresión algebraica. Obviamente, si no entienden, me preguntan. Y también tiene que estar en el portafolio. ¿Ya? Si tienen dudas, me lo escriben al correo electrónico. Por favor. Muy bien, ahora vamos a dejar algunos ejercicios para que también estén en el portafolio. Son esos 6 ejercicios para que apliquen las propiedades de potencia, ¿ya? Y 2 ejercicios de problema de planteo para que también apliquen propiedad de potencia y el concepto de potencia, ¿ya? También tiene que estar en el portafolio, tiene que estar ordenado y eso sería, si tienen duda, obviamente pregunten. Nada más que decir, nos estamos viendo para la próxima y ojalá que todos estén bien, saludables con su familia y por favor cuídense, solamente salgan en caso de emergencia o alguna necesidad básica.